En el ejemplo 3 se puede notar la humanidad detrás del autor y considero que es el más apto para conocer un poco más el personaje de don Juan Manuel. Ejemplo 3. Del salto que hizo el rey Ricardo de Inglaterra en el mar contra los moros. Un día se apartó el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así: Patronio, confío mucho en vuestro entendimiento y sé que lo que vos no entendieseis o en lo que no pudierais dar consejo, que no hay ningún otro hombre que lo pudiese acertar. Por tanto os ruego que me aconsejéis de lo mejor que vos entendiereis en lo que ahora os diré. Vos sabéis muy bien que yo ya no soy muy joven y me acaeció así. Desde que nací hasta ahora siempre me crié y viví en medio de grandes guerras. Unas veces con cristianos, otras con moros y la mayoría de las veces con reyes, mis señores y mis vecinos. Cuando las tuve con cristianos, aunque siempre procuré que no se declarase ninguna guerra por mi culpa, no se podía evitar que recibiesen gran daño muchos que no lo merecieron. Por esto y por otros errores que cometí contra nuestro Señor Dios, y además porque veo que porque nadie del mundo y de ninguna manera puede un solo día estar seguro de la muerte. Y sé con seguridad que por naturaleza, según mi edad, no puedo vivir muy largamente, y sé que he de ir ante Dios, que es tal juez ante el que no me puedo disculpar con palabras ni de otra manera, ni puedo ser juzgado sino por las buenas o malas obras que hubiera hecho. Y sé que si por desgracia fuere hallado en algo por lo que Dios, en justicia, haya de estar contra mí, sé con seguridad que de ningún modo podré evitar ir a las penas del infierno, en las que sin fin habré de quedar y nada del mundo me podré hacer allí de provecho. Y si Dios me hiciere tanta merced porque Él encuentre en mí tal merecimiento que me escoja para ser compañero de sus siervos y ganar el paraíso, estoy seguro de que con este bien, este placer y esta gloria no se puede comparar ningún otro placer del mundo. Puesto que este bien y este mal tan grande no se alcanza sino por las obras, os ruego que, según el estado que yo tengo, penséis y me aconsejéis la mejor manera que entendiereis para que pueda hacer penitencia a Dios por los errores que contra Él cometí y pueda obtener su gracia. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, mucho me agrandan todas estas razones que habéis dicho y señalado, porque me dijisteis que en todo esto os aconsejase según el estado que vos tenéis, porque si de otra manera me lo dijeseis, bien pensaría que lo decíais por probarme según la prueba que el rey hizo a su privado, que os conté el otro día, por ejemplo, que os dije. Mas me agrada mucho porque decís que queréis hacer enmienda a Dios de los errores que cometisteis, guardando vuestro estado y vuestra honra, porque ciertamente, señor conde Lucanor, si vos queréis abandonar vuestro estado y profesar como religioso o hacer vida retirada, no podríais evitar que os acaeciesen dos cosas. La primera, me seríais muy mal juzgado por todas las gentes, pues todos dirían que lo hacíais por pobreza de espíritu y porque no os gustaba vivir entre los buenos. La otra es que sería muy gran maravilla si pudieseis sufrir las asperezas de la orden, y si después la tuvieseis que abandonar o vivir en ella, no observándola como debíais, o sería de gran daño para el alma, gran vergüenza y gran insulto para el cuerpo, para el alma y para la fama. Mas pues este bien queréis hacer, me gustaría que supieseis lo que mostró Dios a un ermitaño muy santo cerca de lo que había de acontecerle a él y al rey Ricardo de Inglaterra. El conde Lucanor le rogó que le dijese cómo fuera aquello. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un ermitaño, hombre de muy buena vida, que hacía mucho bien y sufría grandes trabajos para ganar la gracia de Dios. Por esto, hízole Dios tanta merced que le prometió y aseguró que tendría la gloria del paraíso. El ermitaño agradeció esto mucho a Dios y, estando ya de esto seguro, pidió a Dios por merced que le mostrase quién había de ser su compañero en el paraíso. Aunque nuestro Señor le enviase a decir algunas veces con el ángel que no hacía bien en pedirle tal cosa, tanto insistió en su petición que tuvo a bien nuestro Señor Dios en responderle y le mandó decir que en su ángel, que el rey Ricardo de Inglaterra y él serían compañeros en el paraíso. Esta razón no gustó mucho al ermitaño, pues él conocía muy bien al rey y sabía que era hombre muy guerrero, que había matado, había robado y despojado a mucha gente y siempre le había visto hacer vida muy contraria a la suya. Incluso parecía muy alejado del camino de la salvación. Por esto estaba el ermitaño de muy mal talante. Cuando nuestro Señor Dios lo vio estar así, le mandó a decir con su ángel que no se quejase ni maravillase de lo que le dijera,
porque estuviese seguro de que más servicio hiciera a Dios y más mereciera el rey Ricardo por un salto que saltara, que el ermitaño por cuentas buenas obras hiciera en su vida. El ermitaño se sorprendió de esto mucho y le preguntó cómo podía hacer esto. Y el ángel le dijo que supiera que el rey de Francia, el rey de Inglaterra y el rey de Navarra pasaron a ultramar, y el día que llegaron al puerto, yendo todos armados para tomar tierra, vieron que la ribera tanta muchedumbre de moros que dudaron si podrían desembarcar. Entonces el rey de Francia mandó decir al rey de Inglaterra que viniese a la nave donde estaba y acordarían qué habían de hacer. El rey de Inglaterra, que estaba con su caballo cuando esto oyó, dijo al enviado del rey de Francia que le dijese de su parte que bien sabía que él había hecho a Dios muchos enojos y muchos pesares en este mundo, que siempre le había pedido que le diese ocasión para hacer enmienda por su cuerpo, y que loado sea Dios, veía el día que tanto deseaba, porque allí muriese, puesto que se había arrepentido antes de salir de su tierra y estaba en verdadera penitencia. Estaba seguro de que le tendría Dios merced a su alma, y si los moros eran vencidos, tomaría Dios mucho servicio y serían todos de muy buena ventura. Después que hubo dicho esta razón, encomendó el cuerpo y el alma a Dios, pidióle merced que le socorriese, hizo el signo de la Santa Cruz y mandó a los suyos que le ayudasen. Luego clavó las espuelas del caballo y saltó al mar hacia la orilla donde estaban los moros. Y aunque estaba cerca del puerto, no estaba la mar tan baja que el rey y el caballo no se hundiesen en el agua, de modo que no apareció de ellos ninguna cosa. Pero Dios, así como Señor tan piadoso y de tan gran poder, acordóse de lo que dijo en el Evangelio, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Socorrió entonces al rey de Inglaterra, le libró de la muerte para este mundo, le dio vida perdurable para siempre y le guardó de aquel peligro del agua, y se dirigió a los moros. Cuando los ingleses vieron hacer esto a su señor, saltaron todos al mar en pos de él y se dirigieron todos a los moros. Cuando los franceses vieron esto, pensaron que era deshonra para ellos, lo cual nunca solían sufrir, y saltar luego todos al mar contra los moros. Cuando esto lo vieron venir contra sí y vieron que no temían la muerte y que venían contra ellos tan bravamente, no osaron esperarlos y le dejaron al puerto del mar y comenzaron a huir. Cuando los cristianos llegaron al puerto, mataron a muchos de los que pudieron alcanzar. Fueron afortunados e hicieron de esta manera mucho servicio a Dios. Y todo este bien vino por aquel salto que hizo el rey de Inglaterra, el rey Ricardo. Cuando el ermitaño esto oyó, se alegró mucho y comprendió que le hacía Dios muy gran merced al querer que él fuese el compañero en el paraíso, el hombre que tal servicio hiciera a Dios y tanto ensalzamiento de la fe católica. Vos, señor conde Lucanor, si queréis servir a Dios y hacerle enmienda de los enojos que le habéis hecho, disponed que, antes que partáis de vuestra tierra, enmendéis lo que habéis hecho, aquello que entendéis que hicisteis algún daño. Haced penitencia por vuestros pecados, y no os preocupéis por la vanidad del mundo sin provecho, que es todo vanidad. No creáis a muchos que os dirán que os preocupéis por el poder, y este poder para ellos mantener mucho criado. Y no se preocupan si tienen con que lo pueden hacer, y no piensan cómo acabaron o cuántos quedaron de los que no se preocuparon, sino de los que ellos llaman gran poder, o de cómo están poblados sus solares. Vos, señor conde Lucanor, pues decís que queréis servir a Dios y hacerle enmienda de los agravios que le hicisteis. No queréis seguir este camino que es de orgullo y vanidad. Mas, pues Dios os dio pueblos en que podáis servirle, peleando contra los moros, tanto por mar como por tierra. Ejerced vuestro poder para que estéis seguros de lo que dejáis en vuestra tierra. Quedando esto seguro, y habiendo hecho enmienda a Dios de los pecados que cometisteis, para que estéis en verdadera penitencia y para que los bienes que hiciereis tengáis de todos merecimientos. Y haciendo esto, podéis dejar todo lo otro, y estar siempre al servicio de Dios y acabar así vuestra vida. Haciendo esto, pienso que esta es la mejor manera que podéis tomar para salvar el alma, guardando vuestro estado y vuestra honra. Y debéis creer que por estar al servicio de Dios no merecéis antes ni viviréis más por estar en vuestra tierra. Y si muriereis en servicio de Dios, viviendo de la manera que yo os he dicho, seréis mártir y bienaventurado. Y aunque no muráis por armas, la buena voluntad y las buenas obras os harán mártir. Y aun los que mal quisieren hablar no podrán, pues ya todos ven que no dejáis nada de lo que debéis hacer de caballería, mas queréis ser caballero de Dios y dejáis de ser caballero del diablo y de la vanidad del mundo, que os perecerá. Ahora, señor conde, os he dicho mi consejo, según me lo pedisteis, de lo que yo entiendo de cómo podéis salvar mejor el alma según el estado que tenéis. Será semejante a lo que hizo el rey Ricardo de Inglaterra en el salto y buen hecho que hizo.
Al conde Lucanor gustó mucho el consejo que Patronio le dio y rogó a Dios que le ayudase para que le pueda hacer como él lo decía y como el conde lo deseaba. Viendo don Juan que este ejemplo era bueno, mandólo a poner en este libro e hizo estos versos en que se entiende abreviadamente todo el ejemplo. Los versos dicen así: quien por caballero se tuviere, mas debe desear este salto, que no si en la orden se metiere o se encerrase tras muro alto. Don Juan Manuel nace en Escalona, provincia de Toledo, el 5 de mayo de 1282. Tan solo tenía 2 años a la muerte del rey Alfonso X el Sabio y quedaría huérfano en 1283 tras la muerte de su padre, el infante don Manuel, quien durante los conflictos de sucesión apoyaría la legitimidad de Sancho. Es precisamente Sancho quien a la muerte de doña Beatriz, madre de don Juan Manuel, y ya como monarca se encargaría del joven, teniéndolo en protección y apadrinándolo, incluso cediéndole importantes tierras como lo fue la provincia de Peñafiel, en donde descansan sus restos actualmente. La vida de don Juan Manuel fue marcada por los problemas políticos de la época. Así se puede notar en el ejemplo 3 del conde Lucanor, su obra más famosa. Durante el reinado de su tío, el rey Alfonso X, se vivió una época de proliferación cultural. La traducción y después difusión de la tradición de cuentística nobiliaria oriental, sobre todo en el caso del conde Lucanor, funciona como un recurso, como una inspiración. Tomando el ejemplo, sobre todo en el caso del conde Lucanor, un recurso proveniente de la tradición oral, suavizando la rígida doctrina con un estilo que produce el disfrute. Cada ejemplo muestra un reflejo de una parte de una cultura, de un hombre más que culto y habilidoso en su lengua. Don Juan Manuel puede emplear sus escritos ejemplares para reflexionar sobre su propia vida. Sus errores y sus miedos son herramientas conceptuales en su obra. Son este tipo de recursos los que hacen única en su tiempo y en su espacio geográfico.